Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Tu amor derramado, todo por ti. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aleluya. Jesús, mi Redentor, amado Señor, Oh, Dios mío, aleluya. eres todo para Señor. mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. La raza, viva cara, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Hola de nuevo, queridos hermanos y todos aquellos que a través de este medio escucháis la palabra del Señor. Os doy la bienvenida y en este comienzo de año, en este primer domingo del año, vamos a poder de nuevo compartir la palabra del Señor y vamos a poder hacerlo por pura misericordia de Dios. Atrás dejamos ya, por fin, el 2020 y comenzamos llenos de esperanza, llenos de ilusión, como no, esperando las promesas, las bendiciones del Señor. Comenzamos ya este 2021. Así es que, mis queridos hermanos, si estamos atentos a la palabra del Señor, observaremos que Él tiene grandes promesas de salvación para todos aquellos que esperamos pacientemente su venida, que esperamos pacientemente y que esperamos vigilando, expectantes su venida. Sobre eso va la palabra de hoy. Y si pueden acompañarme, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 14. Si me acompañan en la lectura, o si están atentos, como no, a la lectura, verán lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Amén. Déjenme solamente unos segundos hacer una oración. A tu nombre, Señor, gloria, honra y alabanza. Mi Señor Jesucristo, sea tu palabra, Señor, en nuestros corazones, ese fuego purificador, ese aire fresco que renueva. Oh Señor, traiga tu palabra, Señor, luz a nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo no debéis vosotros? Dice el versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor? El apóstol Pedro estaba exhortando aquí, en este texto, a los cristianos del primer siglo para que no se relajasen, para que no comenzasen a vivir carnalmente ante esa aparente tardanza de la venida del Señor. Además les dice que no se dejen engañar por esos burladores que iban por ahí predicando, que iban por ahí diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de nuestros padres, dice el versículo 4, desde el día de nuestros padres nada ha cambiado. Todas las cosas siguen igual, todo permanece como desde el principio de la creación. Esos burladores estaban diciendo, esa venida del Señor que tanto anunciáis es mentira. O sea, no ha cambiado nada, seguimos esperando, pero aquí nada ha cambiado desde el principio. El Señor les había dicho a sus discípulos, a sus seguidores, en múltiples ocasiones, que Él regresaría de nuevo a por ellos, a por su iglesia, a por sus redimidos. Y muchos pensaron que esta venida sería inminente. Jesús les dijo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Pero le dice, mirad, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y preparare lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ellos pensaron que esto era algo inminente. Como se tardaba esa promesa, había cristianos que estaban abandonando su fe porque esa segunda venida de Cristo estaba tardando, según ellos, mucho. Y por lo tanto, para ellos eso significaba que, pues que todo era mentira. Se trataba de un gran engaño. Y Pedro les recuerda en el texto que hemos leído que tuvieran cuidado, porque eso mismo pensaban en tiempos de Noé, y todos perecieron anegados por el agua, les dice en el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por las aguas. Por cerca de 100 años Noé estuvo predicando arrepentimiento de pecados al pueblo ante un juicio inminente, ante un diluvio inminente. Y como la promesa se tardaba, como la palabra de Dios no llegaba, pues todos pensaron igualmente que era mentira. Así que Pedro utiliza esta imagen de aquellos tiempos de Noé, del diluvio, para decirle, tened cuidado. Ellos pensaban lo mismo, pero finalmente el diluvio llegó, el juicio de Dios llegó. Y miren, hermanos, es precisamente por eso, porque en tiempos de Noé también vivían confiados, también vivían carnalmente, pensando que el juicio de Dios, ese juicio que Noé le anunciaba al pueblo, pensando que eso era mentira, pensando que nunca llegaría, pensando que tardaba mucho, que nadie vería eso. Es por eso que el apóstol Pedro nos recuerda en este pasaje 3 cosas fundamentales acerca del advenimiento de Cristo, de la venida de nuestro Señor. Primero, la venida de Cristo es cierta. Llegará en el momento decidido por Dios y no en una fecha predecible por el hombre. Pero el día del Señor, dice Mateo 24:36, el día del Señor y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, solamente mi Padre, dice Jesús. Y claro, Dios no está sujeto a nuestro tiempo, hermano. Él vive en la eternidad. Para el Señor, como bien recuerda Pedro, un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Segundo, la venida del Señor será repentina, será inesperada, será sin previo aviso. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin aviso, hermano. Tercero, será un día, ese día de la venida del Señor, será un día de juicio solemne, donde todo será deshecho. Hemos leído en el versículo 11. Los cielos pasarán, la tierra pasará, todo será deshecho. Y vendrá un juicio, vuelvo a repetir, solemne. Porque todos, no olvidemos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Como dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Esto llegará, hermano. Y puesto que todas estas cosas han de acontecer ciertísimamente, Pedro nos exhorta en este texto cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, dice el versículo 11.
Esto es tremendo, hermano. Tenemos que vivir santa y piadosamente. Pero no solo santa y piadosamente, tenemos que vivir esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Fíjense en estos dos verbos, porque aparentemente son contradictorios. Esperar y apresurar. Aparentemente no deberían de ir juntos. No se le puede decir a una persona, mira, espérame pacientemente, pero apresúrate en buscarme. Es algo contradictorio. Pero apresurarse en este caso no habla aquí de rapidez, sino más bien de estar velando, de estar despiertos. Por eso el verdadero significado de lo que Pedro está afirmando aquí en este texto es que debemos esperar la venida del Señor, pero debemos esperar velando, vigilando. Esperar esa venida expectantes, sabiendo que llegará, esperándola, pero vigilando y viviendo santa y piadosamente. Esperar vigilantes, esperar alertas. Sí, exacto, lo que está pensando, como esas vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas. Vivir irresponsable, hermano, vivir el tiempo del Señor, vivir irresponsablemente el presente, nos pasará factura en el futuro, porque el día del Señor vendrá cuando nadie lo espere. Cuando menos esperemos, hermanos, llegará ese día. Por eso mismo, es cierto que hay que esperar las promesas del Señor, ¿cómo no? Pero hay que esperarlas vigilando, atentos. Y es cierto que hay que estar atentos, vigilantes, velando las promesas del Señor, pero esperando, no agobiándonos por ello, esperando esas promesas. Si hiciésemos un repaso breve sobre algunos personajes que nos presentan las Escrituras, veríamos cómo enfocan el punto fuerte de cada uno de ellos. Por ejemplo, a Abraham se le recuerda como ese hombre que confía en Dios. Confía en Dios cuando le pide que salga de su tierra. Confía en Dios cuando le pide que ofrezca como sacrificio a su hijo. Abraham confía en Dios. Si hablásemos de Moisés, nos recordaríamos como ese líder, ¿no? Esa persona que lideraba, que guiaba al pueblo de Dios a través de esos desiertos, ¿no? Si pensásemos en Pablo, por ejemplo, lo recordaríamos como ese misionero incansable, viajando de un lugar para otro, llevando la palabra, el mensaje de salvación, presentando a Cristo a las naciones. Si hablásemos de Juan, lo recordaríamos por su amor, el discípulo amado. Si hablásemos de Pedro, lo recordaríamos por ser un hombre impulsivo. Si hablásemos de Elías, por su celo, el celo de Dios, ¿no? El celo por tu casa me consume, ¿no? Usando las palabras del mismo Señor. Pero, hermano, hay un hombre en la Escritura que no lo recuerdan la Escritura por ser un líder nato, no lo recuerdan por ser un misionero, no lo recuerdan por ser un escritor, ni por hacer milagros, no. Lo recuerdan como un hombre que sabe esperar sin desanimarse, sin decaer, sin venirse abajo, esperar las promesas del Señor. Y hablan de él en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 25, y dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y me gustaría rápidamente echar una mirada
a lo que la Escritura hablan acerca de este hombre llamado Simeón, el hombre que sabía cómo esperar la llegada de Cristo, porque de alguna manera la forma en la que Simeón esperaba la primera venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, nos dará un modelo a seguir de cómo debemos esperar nosotros la segunda venida de Cristo. Les leo un pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 21 hasta el 30. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y fueron también para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aleluya. Este breve relato, miren, hermano, este breve relato, esta descripción de las Escrituras acerca de Simeón, tiene lugar 8 días después del nacimiento de Jesús. José y María, nos presenta el relato a José y María llevando a Jesús al templo. Es el día de presentar un sacrificio. Es el día de la dedicación del niño a Dios. Y es el día 8, el día de la circuncisión. Pero para Simeón no era el día de la circuncisión, no era el día de la dedicación. Para Simeón era el día de la celebración, porque su espera, su larga espera, había llegado a su fin. Imagínense por un momento a ese hombre, a un anciano de pelo canoso caminando por las calles de Jerusalén, con paso firme hacia el templo. Lentamente, sí, como anciano, pero firmemente en dirección al templo. Y los vecinos le saludan por su nombre: hola, Simeón, y él les devuelve el saludo, pero no se detiene. Simeón debe llegar al templo, y para ello no hay tiempo que perder. ¿Por qué? Pues porque el versículo 27 del texto de Lucas que acabamos de leer explica que Simeón, movido por el Espíritu, vino al templo. Es decir, Simeón no había planeado, o aparentemente él no había planeado ir ese día al templo. Simeón no tenía en su agenda apartado ese día para acudir al templo, pero Dios pensaba de otra manera. Dios tenía decidido otra cosa. Simeón fue movido por el Espíritu Santo hacia el templo, pero para que esto ocurra, hermanos, es necesario caminar en el Espíritu Santo y no en la carne. La carne, mis queridos hermanos, la carne te podrá llevar a muchos lugares.
pero difícilmente la carne te llevará al templo. Muy difícil. Simeón era un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 26 leemos que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y desde ese mismo día en que Simeón recibió esa promesa, él esperaba esa promesa, esperaba la consolación de Israel, dice el versículo 25. Simeón constantemente esperaba al Mesías. Simeón era un hombre que caminaba con los ojos bien abiertos, esperando a aquel que vendría a salvar a Israel, esperando, pero con los ojos abiertos, expectante, vigilando, velando. La palabra griega que se usa aquí para describir esa espera de Simeón es prodechomai. Dechomai quiere decir esperar y pros quiere decir expectante, expectación. Es decir, que combinadas ambas palabras obtendremos el cuadro de lo que significa verdaderamente esa espera. Una espera expectante, una espera vigilando, velando. Vigilando mientras se espera. Esperando, vigilando. No sentado, hermano, no cruzado de brazos viendo pasar el tiempo, sino vigilando. No agobiado y preocupado por una promesa del Señor que se tarda, no. Esperando esa promesa. ¿Me entienden? Con los ojos espirituales abiertos, con los oídos afinados a la voz del Espíritu Santo y con los pies preparados para acudir al templo. Ese era el estilo de vida de Simeón. ¿Y saben qué, hermanos? Ese debería de ser nuestro estilo de vida también. ¿O acaso, hermano, acaso no se nos ha dicho, al igual que a Simeón, de la venida de Cristo? Hermanos, ¿no somos nosotros también, al igual que Simeón, herederos de una promesa? La promesa de que vendrá nuestro Redentor. Nosotros somos igualmente que Simeón movidos, o deberíamos de ser movidos por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿no estamos nosotros anhelando ver el mismo rostro que Simeón anhelaba ver por tanto tiempo? Unos capítulos más adelante en el Evangelio de Lucas se vuelve a aparecer esa misma palabra, mejor dicho, ese mismo verbo prodechomai, para describir la actitud de un siervo que vigila. La actitud tuya, la actitud mía, la actitud correcta de un siervo ante Dios. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 37, dice así: estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan. Esta es la palabra, prodechomai, a hombres que aguardan, hombres que esperan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Aguardando al Señor, pero velando, ¿verdad? Hermanos, fijémonos en la actitud de esos siervos bienaventurados, según la palabra, listos, esperando siempre al Señor, pero vigilando, expectantes, con las lámparas preparadas.
Las dos palabras son sumamente importantes para nosotros. Primero debemos de esperar al Señor, esperar en el Señor, esperar las promesas del Señor. Pablo dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Romanos 8:25. Tenemos que esperar al Señor, tenemos que esperar sus promesas, tenemos que esperar en Él. Simeón es nuestro modelo de esperar en el Señor y esperar al Señor. Pedro nos dice, no directamente, pero de alguna manera nos dice que seamos pues como Simeón, porque el día, vuelvo a repetir, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Versículos 11 y 12, segunda de Pedro, capítulo 3. Hermanos, la mayoría de nosotros tenemos un gran problema, un tremendo problema, porque hemos aprendido a esperar, pero no hemos aprendido a velar. Somos tan expertos en esperar que ya no nos hemos relajado de tal manera que ya esperamos, pero no esperamos expectantes, no esperamos vigilando. Nos olvidamos ya de observar las cosas del Señor. Somos tan pacientes que nos echamos a dormir sin deparar que para que nuestras lámparas sigan alumbrando es necesario ir recargándolas constantemente de aceite. Y sí, claro que esperamos, pero nos olvidamos de la segunda parte, de esperar expectantes. Ya casi no se observa las señales del cielo. Mirad las señales, decía Jesús. Mirad las señales. Ya rara vez corremos al templo, hacia el templo, para ver lo que allí ocurre. Y ya muy pocas veces permitimos que el Espíritu Santo interrumpa nuestra agenda y nos guíe a la adoración del Señor de tal manera que podamos ver de nuevo, como Simeón, a Jesús. Somos tan expertos, somos tan fuertes en esperar y tan débiles en vigilar que nuestro Señor tiene que advertirnos una y otra vez que el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre. Velad, dice Mateo 24:36, 24:42, 24:44, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermano, la palabra de Dios en este día nos recuerda que debemos de esperar velando, que debemos de vigilar pacientemente, pero vigilando. No tan pacientes que dejemos de vigilar, no tan vigilantes que dejemos de ser pacientes, que perdamos la paz y que caminemos agobiados, ¿verdad? Vigilando, esperando las promesas del Señor. Que el Señor nos ayude a entender esto. Que el Señor nos fortalezca espiritualmente de tal manera que, como ese hombre llamado Simeón, al que pocas veces hacemos referencia en nuestras predicaciones, en nuestra palabra, aprendamos a esperar el tiempo que sea necesario, pero a esperar vigilando, sabiendo que esa promesa que el Espíritu Santo nos ha dado
esa promesa que a través de la palabra del Señor ha llegado a nuestro corazón, esa promesa es ciertísima y por tanto debemos esperarla, con nuestras lámparas encendidas, vigilando en todo momento, expectantes, aleluya, porque llegará. Amén, amén, a su nombre, gloria. Bendito sea tu nombre, mi Señor Jesucristo. Señor, en tu presencia estamos, aquí nos tienes. En tu nombre, Señor, bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo, Señor, a cada persona que escuche, Dios mío, esta tu palabra, oh Señor. Y, Señor, a ti clamo para pedir una vez más que en nuestro corazón, Señor, se produzca ese milagro en que podamos, Señor, ciertísimamente esperar paciente tu promesa, tu regreso, Señor, pero esperarlo siempre, Señor, expectante, sabiendo que en cualquier momento, en cualquier instante, se cumplirá la promesa. Esperarla, por supuesto, viviendo santa y piadosamente. Esperarte a ti, Señor, aleluya, con las lámparas encendidas. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, IAE Jaén. No lo olvides, dale a la campanita para notificarte de los vídeos que subamos. Sobre todo, comparte y dale a me gusta. Visita nuestra página en Facebook, Iglesia Evangélica FADE Jaén. Dios te bendiga.